Empezamos esta primera parte con los fundamentos legales. ¿Por qué? Nosotros cuando vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que mirar esto de forma articulada y reconocer que todos los que participamos tenemos que saber los fundamentos mínimos normativos que existen hoy en Colombia. Nosotros tenemos una preocupación y es que las normas se encuentran muy desarticuladas o digamos hay un cuerpo normativo que es básico pero que hay que ir a revisar otras normas y siempre hay que ver si están vigentes o no, y ese es como uno de los principales problemas, ¿sí? Nosotros decimos entonces ¿qué se aplica? Lo nuevo, lo que está desde el 94, nosotros decimos no, hay que mirar efectivamente qué es importante para nosotros hoy. Hay unas bases, pero de esas bases, ¿qué necesitamos? Por eso hemos denominado plan básico legal. Vamos a mirar lo esencial para entrar a profundizar al final algunos elementos específicos. Primero vamos a ver aspectos generales de la norma, luego vamos a ver cómo es ese tránsito del programa de salud ocupacional al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo desde la parte normativa y una pequeña actualización normativa para que nos ubiquemos en el contexto actual. En los aspectos generales de la norma, pues primero que tenemos que decir qué es una norma y qué es como lo más importante para nosotros respecto a esas normas. Cuando nosotros nos habla de una norma tenemos que tener en cuenta que no únicamente se está refiriendo a los aspectos generales que están consagrados en las leyes, sino que también hay que mirar desde la Constitución, que es normas de normas, qué fundamentos están ahí. Cuando vamos a hablar de la Constitución, esencialmente nos estamos refiriendo a esos derechos fundamentales que se deben respetar de todas las personas, empleadores, en este caso también los trabajadores específicamente. Entonces, como personas, esos derechos tienen que estar vinculados a todo lo que es la parte normativa, que son las leyes, los decretos, los reglamentos, las circulares y las directrices. En seguridad y salud en el trabajo hay un aspecto fundamental, es que para nosotros las leyes son muy importantes, pero muchas veces cuando vamos a aplicar la parte de seguridad y salud en el trabajo, se convierten, por ejemplo, las resoluciones en fundamentales, porque son las que nos van a decir cómo llevar esas normas a la práctica. Cuando nosotros nos preguntan qué es una resolución, pues la regla general es que una resolución resuelve una petición, por eso dice resuelve. Y en seguridad y salud en el trabajo lo que nos hacen es ubicar cómo aplicar aquella norma general como una ley o como un decreto en un aspecto específico. No se refiere a toda la normatividad, sino a un aspecto específico de esa normatividad. Y el decreto es muy importante, lo expide el Poder Ejecutivo, como el presidente y sus delegados, para efectos de decirnos que hay una ley, es un marco general, y el decreto nos dice cómo hay que aplicarlo y la resolución, las partes específicas que deben aplicarse y cómo. Entonces, todo tiene una relación y por eso es tan importante que nosotros tengamos como claro qué nos aplica al respecto. Entonces, acá empezamos nosotros a decir, pero es que hay muchas normas y hay muchas leyes, decretos, resoluciones, quién las expide, por qué son importantes, cuáles nos aplican. Muchas de las empresas que están acá posiblemente tienen sucursales, ¿sí? Diferentes sitios de trabajo, entonces les preocupa si en todos los sitios de trabajo tienen que aplicar la misma norma. Entonces para esto vamos a mirar, bueno, y la ley pues que los puede el Poder Legislativo, cuando estamos hablando de una ley, es nuestro representante. O sea, cuando hablamos del Poder Legislativo estamos hablando que el Congreso de la República es el que expide las leyes por regla general y esas leyes somos nosotros mismos porque son nuestros representantes. Se supone que nosotros somos el constituyente primario y nosotros damos esa facultad al constituyente secundario para que regule las normas. Entonces acá nosotros vamos a hacer como un ejercicio para mirar esa parte. Tenemos circulares, leyes, decretos, acuerdos, ordenanzas, memorandos, decretos y la Constitución. Las normas como tal se revisan a partir de una pirámide. La norma de normas es la Constitución, entonces esa está por encima de cualquiera. Las otras normas tenemos que mirar cómo aplican y si nos aplican a todos o no. Entonces, cuando vamos a mirar este ejercicio, miramos que hay unas normas de autoridades municipales. Acá observamos qué son autoridades municipales.
Entonces tenemos, por ejemplo, una circular de la Secretaría de Educación. ¿Es municipal? Entonces, vamos a mirar, no, la de acoso laboral es una ley. La alcaldía de Popayán es municipal. La delegación es funciones de un presidente. El Ministerio de Salud, miremos los primeros generales. El Plan Territorial de Medellín, rentas departamentales, Contraloría Departamental, Gobernación de Antioquia. Vemos todas esas normas y decimos, ¿qué nos aplica? Eso nos pasa en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, empezamos a mirar esa pirámide y a darle como un orden a esas normas. Entonces, el orden es el siguiente: normas de autoridades municipales, normas de alcaldes, acuerdos municipales, normas departamentales, normas del gobernador o del alcalde, ordenanzas y acuerdos, normas de autoridades nacionales, el presidente, las leyes y la Constitución Nacional. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Norma de autoridad municipal. La autoridad municipal puede ser esta Secretaría de Educación, ¿sí? Las normas de los alcaldes, el decreto, Alcaldía de Popayán. Pero hay algo que es muy importante, que son los acuerdos municipales. Acá tenemos un acuerdo, o sea que ese es superior. Las normas departamentales nos estamos refiriendo a aquellas que expiden, por ejemplo, la asamblea. Entonces, una ordenanza de rentas departamentales. La asamblea expide ordenanzas. Normas de los gobernadores. Acá de la gobernación tenemos el decreto 1942 de 2012 de la gobernación de Antioquia. Ordenanzas y acuerdos, muy importantes, tienen un orden superior. Acá tenemos, por ejemplo, la ordenanza 62 del 2004, que es importante. Las normas de autoridades nacionales, entonces ahí vamos a una autoridad nacional y ubicamos, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Las normas presidenciales, una delegación de las funciones presidenciales, el decreto 1881 del 2014, y tenemos ya las leyes, pues como la ley 1010 de acoso laboral y la Constitución. Cuando nosotros en seguridad y salud en el trabajo vamos a hacer este ejercicio, tenemos que revisar que muchos asuntos que son departamentales o municipales de seguridad y salud en el trabajo solo aplican para esa dependencia específica, no para todos nuestros sitios de trabajo. Concretamente pasa mucho con el tema de los distritos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el distrito capital, pues que tendrá una aplicación en las diferentes localidades, y en esas localidades pues se tendrá que aplicar esas disposiciones. O por ejemplo en Buenaventura o en Barranquilla, ¿sí? O Cartagena y Santa Marta. Tenemos que revisar si son distritos, pues aplicarán esas normas. Pero por ejemplo en el caso de nosotros en Antioquia, pues lo que pide al alcalde únicamente nos aplica a Medellín, así haga parte del área metropolitana, para normas específicas. Cuando son, por ejemplo, ya a nivel regional, Antioquia, sí nos aplica a cualquier municipio de Antioquia. Entonces, tenemos que revisar en seguridad y salud si efectivamente nos aplica esas normas. Y las generales, pues necesariamente hay unas que nos tendrá que importar, interesar para nuestro tema de seguridad y salud en el trabajo, pero hay también que revisar si nos aplican toda integralmente o parte de ella. Cuando nosotros vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo, hoy se ha hecho el tema muy importante porque tenemos la ley 1562 y el decreto 1443. Realmente su importancia la vemos hoy porque hay un tema que nos está diciendo que no solamente hay que tener en cuenta la salud ocupacional, sino que hay que implementarla, y que no implementarla tiene unas consecuencias. Pero el tema no es nuevo, el tema viene desde la ley 100. Y desde la ley 100 se planteó desde el sistema de riesgos laborales que era muy importante la promoción de la salud y la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Para ello se reglamentó primero a través del decreto 1295 del 94, que en muchos de sus apartes pues, se consideró que superaba las facultades reglamentarias. Quiere decir eso, que el decreto decía más que lo que decía la ley 100. Entonces, aunque rigió por mucho tiempo, pues después se dijo, no, este decreto hay que mirarlo a raíz no de una norma específica
como un decreto reglamentario, sino una ley. Entonces, empieza la preocupación en Colombia porque las normas tienen que estar donde deben serlo. O sea, un decreto reglamenta una ley. Entonces, acá la ley 100 simplemente era un marco general. Entonces, se empiezan a mirar en el ámbito internacional qué estaba pasando y empezamos a mirar, por ejemplo, la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, de la cual hace parte Colombia, y la resolución 957 también de la CAN, y se dice, no, es que el tema es muy amplio y el tema tiene que estar muy reglamentado. Entonces dice, ¿por qué a Colombia le importa la Comunidad Andina de Naciones? Porque resulta que nosotros tenemos algo que se llama bloque de constitucionalidad, y es que todas las normas internacionales que Colombia aprueba a nivel internacional son ratificadas en nuestro país, son acogidas en Colombia, hacen parte de nuestra Constitución, sean desde un bloque de legalidad, es decir, hacen parte, tienen el mismo rango de la ley, o un bloque de constitucionalidad que tiene el mismo rango de la Constitución. En seguridad y salud en el trabajo, esas normas hacen por lo general parte del bloque de legalidad, es decir, tienen el mismo rango de cualquier ley, pero entonces, como pasa con las leyes, son muy generales y tienen que ser reglamentadas. Entonces, en Colombia se dice, no, mire, ese ámbito internacional que está diciendo, hay unas directrices del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hay que reglamentarlas, tienen que estar en Colombia en unas normas específicas. Entonces, empieza en Colombia una preocupación y lo que se hace es copiar el mismo decreto 1295 y sale la ley 776 de 2002. Esta parte tenemos que decir desde ahora que nosotros en la 1562 copiamos una norma internacional. El problema en Colombia es que nosotros somos expertos en eso, ¿sí? Nosotros acogemos todo lo internacional. Revisen en materia de trabajo, con la Organización Internacional del Trabajo, Colombia hace parte desde 1919 y todo lo acoge. Los convenios internacionales, las normas internacionales, la Comunidad Andina de Naciones tenía unos compromisos muy grandes y solamente nosotros ahorita nos estamos preocupando por ello. El problema es que nosotros hemos estado más preocupados, ¿por qué? Por pagar las prestaciones asistenciales, ¿sí? Y las prestaciones económicas por los accidentes y las enfermedades laborales. Esa fue nuestra cultura, no fue culpa de nosotros. A nosotros no nos enseñaron a prevenir y a promocionar la salud, a nosotros nos enseñaron a pagar. Y como pasa con todo el sistema de seguridad social, como pasa en pensiones, en salud, ¿qué nos dijeron? De 10 personas reclama una, y eso es más económico para las empresas, ¿sí? Eso fue lo que nos enseñaron. Hoy eso se mide distinto, hoy se piensa distinto, y hoy se ha reconocido con la experiencia internacional que invertir en prevención es mucho mejor desde la parte económica, pero más que desde la parte económica, desde el talento humano y desde un contexto de lo que es realmente la protección del trabajador. Y un tema que nos ha parecido muy tedioso es que toda esa parte normativa es muy extensa y tiene demasiada exigencia. Entonces hoy con la 1562 y con el decreto 1443 muchas empresas están pensando, ¿será mejor cerrar? Porque pues el tema de seguridad y salud en el trabajo tiene que ver con la parte económica y nos dicen, no, es que con todas esas normas eso es mejor tomar como una decisión si se justifica tener empresa hoy o no en Colombia. Pero vamos a mirar que con un conocimiento oportuno de la norma nos permite tener unos costos mínimos frente a los beneficios que nos trae la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, se pasa del programa de salud ocupacional al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros somos muy de moda y es, en el ámbito internacional, ¿qué término se le da? Seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión, no, ya no llamemos eso salud ocupacional. Pero eso tiene un contexto, ¿sí? Nosotros en Colombia, incluso si ustedes revisan los antecedentes de la ley 1562, realmente encontramos que la fundamentación que tiene el legislador para hacer el cambio es súper simple. Dice que porque la OIT ha indicado que ese es el término adecuado para el tema en riesgos laborales para la prevención. Pues realmente eso tiene un contexto. La salud ocupacional como tal
está preocupado, como el sistema de gestión, por el trabajador, ¿sí? Y por brindarle esas garantías al empleador frente a la seguridad en los ambientes de trabajo. Pero cuando hablamos de salud ocupacional, en el contexto que se desarrolló en el ámbito internacional, se está más pensando en la enfermedad. En cambio, cuando hablamos de un sistema de gestión de seguridad y salud, se está pensando en la salud. El contexto ese sí tiene pues toda una discusión teórica muy interesante, pero que para nosotros lo importante es simplemente cambiar el chip. Entonces, cuando a nosotros nos dicen de sistema de gestión, tenemos que ubicarnos específicamente en que esto lleva a cambiar la forma en que venimos pensando el programa de salud ocupacional. Cuando nosotros nos decían, tienen que tener un programa de salud ocupacional, ¿de qué nos preocupábamos? Nos preocupábamos por elaborarlo. Entonces, usted tenía un amigo en el sector económico, le decía, no, préstame tu programa de salud ocupacional, y pues uno lo que se preocupaba era, pues, no, copiemos y peguemos, esto es como similar, somos del mismo sector, ¿sí? Y pues que nos lo apruebe el ministerio. El ministerio es el que aprueba. Si el Ministerio de Trabajo nos aprobó el programa de salud ocupacional, esto no tiene problema. ¿Y lo va a desarrollar? No, yo no tengo plata para desarrollar el programa de salud ocupacional. Hago 2 capacitaciones en el año y hago por allá una evaluación ocupacional y con eso justifico que está el programa, ¿sí? Entonces, el programa se quedaba de papel, ¿sí? El programa lo teníamos y pues cumplíamos. Empieza el desmonte de quién es la obligación del programa de salud ocupacional, porque nosotros decíamos, el ministerio no lo aprobó. Empiezan desde el 2010 la norma a decirnos, la 1429, no, es que el ministerio no tiene que aprobar el programa de salud ocupacional. El que tiene que garantizarlo es el empleador, porque esa es la filosofía de haber eliminado la autorización del ministerio frente a ese programa. Y entonces el empleador decía, bueno, no, pues ya menos me preocupo porque pues nadie me está vigilando de tenerlo o no tenerlo. Y empieza Colombia a ser cuestionado internacionalmente, por ejemplo, por organismos como la OIT. Ustedes son uno de los países donde hay mayor accidentalidad, las enfermedades laborales, ¿qué está haciendo Colombia por las enfermedades laborales? ¿Cuántos trabajadores mueren en el mundo? ¿Qué sectores son los más afectados? Y pues empieza toda la preocupación a nivel internacional. También nosotros sabemos que la preocupación de seguridad y salud en el trabajo tiene que ver con la inversión extranjera en Colombia y es garantizarle también a las multinacionales pues exactamente que no van a tener mayores problemáticas con los trabajadores a nivel jurídico y pues en procesos judiciales. Eso es una realidad en todos los países de América Latina, pero también a concientizarnos en la prevención. Entonces empieza a decir que esto está basado en etapas y que esto lleva a un mejoramiento continuo, que incluye ¿qué? Tener una política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejoramiento. Y pues cambiamos el término promoción y prevención por anticipar. Miren que ya es un lenguaje más acorde o es un lenguaje más para el empleador. Si ustedes miran el término seguridad y salud en el trabajo, no dice seguridad y salud del trabajador, es seguridad y salud en el trabajo. El sistema como tal y como lo montaron los organismos internacionales, la OIT especialmente, está dirigido al empleador. Le está garantizando es al empleador, pero garantizándole que el empleador, que sus trabajadores van a tener bienestar en salud, pero no está pensado en el trabajador como decimos nosotros, no, estos son garantías nada más para el trabajador, no son garantías para el empleador. Anticipar, nos dice, habla de reconocer, evaluar y controlar los riesgos. Si ustedes revisan una norma que ahorita vamos a ver unos aspectos específicos, el decreto 1443 repite en todos los apartes el tema de evaluar, controlar y valorar. Utiliza mucho esos tres verbos. Son transversales en todo el discurso. Son transversales para la parte jurídica, pero para los demás elementos de seguridad y salud en el trabajo. Cuando nos hablan del sistema de seguridad y salud, tenemos que tener muy claro que esa obligación es del empleador, que la posición del ARL es simplemente de asesoría, ¿sí? De una asesoría que también lleva asistencia técnica,
pero que también hoy las ARLs tienen la obligación de vigilar, ¿sí? Entonces, frente al empleador o contratante, debe adoptar mecanismos para planificar el sistema de gestión basado en la evaluación inicial y otros datos disponibles que aporten al propósito. Cuando nos hablan de la evaluación inicial, esa es una labor de nosotros, tiene que ser desde esa parte administrativa. La evaluación conlleva muchos elementos, pero entre esos elementos le dice que tiene que organizar qué normatividad le aplica a usted empresa. Entonces, ahí es donde diferenciamos normas generales, normas específicas e incluso normas técnicas que nos aplican y que queremos tener desde un sistema de garantía de calidad en nuestras empresas. Entonces, por eso, esa evaluación tiene que tener, y muy importante esa evaluación inicial, 3 ítems. Tiene que tener en cuenta cumplir con los estándares mínimos del sistema de garantía de calidad y pues que apliquen en materia de seguridad y salud en el trabajo. Acá pues preciso que el sistema de garantía de calidad se vuelve pues una obligatoriedad para ustedes empleadores prácticamente de la ley 1562 como obligatorio, pero ustedes que ya venían trabajando de pronto muchas empresas con las normas OCHA sabían que esto era una exigencia que para poder competir en el mercado ya tenían que tener implementado, ¿cierto? O si no lo tenían implementado, por lo menos ya lo estaban pensando que era necesario hacerlo. Fortalecer cada uno de los componentes. Entonces, esto es lo primero que hay que decir. Hoy, o sea, cuando uno le hablaban del programa de salud ocupacional, uno pensaba en un documento, ¿sí? Pero hoy tiene que pensar uno en muchos documentos, ¿sí? Hoy hay que pensar en que esto hay que articularlo y hay que unirlo. Entonces, hay que fortalecer las políticas, los objetivos, la planificación, la aplicación, la evaluación inicial, la auditoría y la mejora. Porque lo que hablamos hablando de la evaluación inicial tiene que arrojar unos resultados, por ejemplo, a los 2 años, como la identificación de esas enfermedades y los accidentes de trabajo, nos trae una obligación específica. Y la mejora continua implica necesariamente los resultados en seguridad y salud en el trabajo. En esa mejora continua, a nosotros ¿qué nos interesa? Decir que esto es un proceso y como proceso tiene que arrojar unos resultados. Y si no los arroja, ¿cómo hacer para mejorarlos? Entonces, aquí empezamos a decir, bueno, ¿qué normas hoy son importantes? Todas. Tenemos que decir que no hay normas que siguen vigentes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las evaluaciones médicas ocupacionales, con reservar la historia clínica, con lo que tiene que ver con acoso laboral. Todas las normas anteriores se articulan, no es que desaparecen, sino que se tienen que articular acá. Que este es un tema que es de los más espinosos desde la 1562. A empleadores, a contratantes, al sector solidario, al sector cooperativo y a las empresas de servicios temporales. Cuando a nosotros nos hablaban de seguridad y salud, pues uno pensaba en los empleadores. Cuando hablamos de empleadores, estamos hablando de aquellas personas que han establecido relaciones laborales. ¿Qué quiere decir que hayan establecido relaciones laborales? Que se reúnan 3 elementos. Primero, la prestación personal del servicio. Segundo, la subordinación, que es esa potestad que usted como empleador tiene de dar órdenes, ¿sí? De que la persona tiene que cumplir horarios, utiliza por eso uniformes, escarapelas, etcétera, etcétera. Y la tercera, la remuneración denominada salario. Entonces, esos 3 elementos, cuando se reúnen, estamos hablando de una relación laboral, con una advertencia general que pues ustedes conocen, y es que así llamemos de otra forma la relación, si existen esos 3 elementos, hay relación laboral. Para seguridad y salud en el trabajo, hoy no nos preocupa tanto eso, porque es que hoy ya no se incluye únicamente al empleador, sino que también implica tener en cuenta al contratante, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando del contratante, esto tiene todo un desarrollo, se da mediante el decreto 723 y se dice, lo que dice la 1562 es que hay que tener en cuenta al trabajador independiente con contrato de prestación de servicios, y el decreto 723 nos dice cómo hay que tenerlo en cuenta y nos dice, mire, los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios superior a un mes
que sea escrito, sea comercial, civil, administrativo, le coloca todas las ramas del derecho, ¿sí? Cualquier contratista tiene que estar en la seguridad y salud del contratante, ¿sí? Es un tema muy complejo. Ah, sí. ¿Y cómo se incluye el contratista? Ah, no, es que el contratista, muy bien, él tiene unas actividades independientes, pero en cada una de las partes donde realiza la actividad independiente, pues va a tener que estar incluido dentro de esos programas sin que exista subordinación, ¿sí? ¿Contradictoria a la norma? No, es contradictoria. Aquí voy a hacer, porque veo algunas caras, voy a hacer aquí una explicación. Nos dicen que el contratista hace parte de la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Y que el contratante tiene la obligación de supervisar que esté incluido en la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, cuando nos definen accidente de trabajo, órdenes del contratante, pues es que el contratante no da órdenes, ¿cierto? Accidente de trabajo en órdenes del contratante, el contratante no da órdenes, ¿cierto? Entonces, la Corte ya dijo de esa partecita, la Corte Constitucional, que es la que revisa y dice que esas normas son acorde a la Constitución o no, dijo, no, es que se entiende, es para la actividad específica, independiente, que no hace de forma subordinada. Sabemos que el tema más espinoso está en los independientes en este momento, pero que hay unas reglitas generales que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nos incluyen este sujeto, ¿sí? Hay que tener en cuenta que es la garantía de cobertura, ¿sí? Eso tiene una justificación, la cobertura, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la garantía de que toda persona tiene que garantizársele la seguridad y salud en cualquier puesto de trabajo dependiente o independiente. Y que hay unas reglas que nos trae el decreto 723 interesantes y son las siguientes, las generales. Primero, no es que no tenga que tener varias ARLs, no. Tiene una sola ARL por todas sus actividades independientes. Las evaluaciones ocupacionales. La evaluación de ingreso, pues, tiene un periodo de años, de 3 años, y no cambia de actividad. La asume el contratista, ¿sí? Como también asume la de egreso. Pero ¿qué? Ese contratante tiene la obligación de cubrir las que sean periódicas. Y otra regla importante para los contratistas es la obligación también de cumplir la seguridad y salud en el trabajo. Tienen que hacer parte, tienen que asistir a las capacitaciones, y ahí es donde viene el temor a las empresas de generar subordinación, pero que también es la forma en que se haga. Usted al contratista no tiene que darle las órdenes, tiene que invitarlo y tiene que recordarle que conforme a la ley 1562 y el decreto 723, como parte de su contrato de prestación de servicios, debe asistir. O sea, es una obligación del contrato de prestación de servicio. Entonces, son formas de decir si es sujeto, y tenemos que ser cuidadosos en no generar relaciones laborales argumentados en la misma norma. Es complejo, más complejo es reconocer un accidente y una enfermedad de un contratista, lugar, tiempo, modo. Tiempo, modo y lugar, pues específicamente. Pero que no, hoy tenemos que decir que no es imposible. Si miramos las bases de datos de FASECOLDA, han ido aumentando el reconocimiento de prestaciones asistenciales y económicas en riesgos laborales de los contratistas. El sector solidario y sector cooperativo, ustedes saben que por muchos años fue un sector que pues manejó, digamos, una informalidad frente al tema de relación laboral, pero que hoy es claro que tienen la obligación de tener la seguridad y salud en el trabajo, sean usuarios, ¿sí? Llamémoslos usuarios, no trabajadores, sino simplemente asociados. Y las empresas de servicios temporales es un tema muy importante que se incluya como sujeto, porque estos sujetos hay que tener en cuenta cuando nosotros como empresa prestamos servicios temporales o tenemos contratados estos servicios. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con las empresas de servicio temporal? Primero, es que el trabajador es de la empresa de servicio temporal, ¿sí? Por eso se hace una diferenciación en la cobertura. La diferenciación en la cobertura está fundamentada en esto. Cuando a nosotros nos hablan de trabajadores, son dependientes, ¿sí? Son dependientes, dependen de quién, del empleador. Cuando nos hablan de contratantes, hay contratistas. Cuando nos hablan del sector solidario y cooperativo, ¿hay qué? Hay cooperados, ¿sí? Pero cuando a nosotros nos hablan de empresas de servicios temporales, hay trabajadores en misión. Y esos trabajadores en misión no pueden perder esa naturaleza. Recuerden que no pueden estar más de 1 año en las empresas, ¿sí? Y
que la seguridad y salud está a cargo de la empresa de servicio temporal, ¿sí? Eso quiere decir que es el que asume el pago, pero también asume que se ha incluido en el lugar de trabajo al que está vinculado en ese momento, ¿sí? Pero que cualquier prestación económica asistencial será en la ARL que lo tiene afiliado a la empresa de servicio temporal. Acá hay que tener cuidado también de no generar las relaciones laborales. El problema no está en la seguridad y salud en el trabajo, el problema está en las órdenes, ¿sí?, que se impartan a un trabajador en misión por parte de la empresa usuaria, es decir, en donde se está prestando el servicio. El problema no está en la seguridad y salud en el trabajo. Esto de las empresas de servicios temporales en nuestra legislación no ha sido pues como siempre tan claro. Solamente se incluyó en la ley 1562 de 2012 y antes de la 1562 de 2012 teníamos que irnos a la jurisprudencia. ¿Qué quiere decir? A los pronunciamientos de la Corte Constitucional, la Corte Suprema, ¿sí?, sobre el reconocimiento en seguridad y salud en el trabajo de accidentes o enfermedades laborales de las empresas de servicios temporales. Pero ya hoy, con la 1562, con el decreto 1443, está claro que están incluidos en la seguridad y salud en el trabajo. Cuando nosotros vamos a hablar de los sujetos, hay una pregunta que surge mucho en esos escenarios y es esta. Yo soy la empresa contratante, ¿sí? O sea, yo estoy contratando o sea, tengo un contratista, pero ese contratista tiene trabajadores, ¿sí? Y yo puedo verificar si tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y viene un conflicto normativo. Y es el siguiente, el decreto 1443, que es el que nos dice cómo hay que implementar, que ya la norma específica que hay que revisar. Uno por regla general decía, no, pues es que usted se convierte en solidario en todo lo de seguridad, en la seguridad social en general, ¿cierto? Usted sí es solidario, pero ya hay una norma específica. Entonces, el decreto 1443, en el artículo 4, dice que podrá vigilar, ¿sí? Y usted podrá vigilar si la empresa contratante, sí, los contratistas tienen la seguridad y salud en el trabajo. Pero después en el artículo 25 dice que es una obligación de los contratistas tener la seguridad y salud en el trabajo. Ojo con esa parte de la norma. Muchas empresas se están quedando con la primera, con el podrán, ¿sí? Y el podrán es facultativo. Pero es que como la norma posterior dice que debe, ¿sí?, quiere decir que yo como contratante tengo que vigilar que sí cumpla, ¿sí? Entonces, ojo con eso, se aplica la norma posterior, la del artículo 25, que dice que debe tener el programa de seguridad, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y por lo tanto, yo tengo que verificar que cumpla con ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso es importante con el decreto 1443. Frente a cambios conceptuales, nosotros tenemos que el término cambia salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, pero que para términos jurídicos podemos mirarlos de forma indistinta. ¿Por qué lo digo en términos jurídicos? Si ustedes revisan la 1562, en sus primeros artículos enuncia el cambio y en su contenido vuelve y habla de salud ocupacional. Pero para que sepamos que para efectos normativos se trata de un sinónimo, ¿sí? Y que no podemos decir, no, es que aquí no dice el sistema de gestión de seguridad y salud, no, es lo mismo, para la parte jurídica. Ya para la parte de aplicación, pues ahorita van a ver que tiene un cambio interesante. Cuando las empresas no tienen ese número de trabajadores superior a 10, ¿qué tienen que tener? El vigía de salud ocupacional, que hoy pues también lo modernizamos, le colocamos vigía en seguridad y salud en el trabajo, es como simplemente la novedad. Esta parte es fundamental para nosotros. Ahorita yo les decía que esto no se puede mirar únicamente desde el concepto general de sistema de gestión, sino que esto hay que articularlo con varios documentos. Esto se convirtió en un tema de mirar qué me aplica con qué. Entonces, ¿con qué empezamos? Con el reglamento interno de trabajo. Primera regla para nosotros, empleadores. El reglamento interno de trabajo tiene que estar actualizado. Cuando nos hablan de un reglamento de trabajo actualizado, ¿a qué se refiere?
Resulta que yo tengo un contrato de trabajo, sea verbal o escrito. Por ese contrato de trabajo es que se rige la relación laboral, ¿sí? Y basado en ese contrato, pues yo desarrollo todas las actividades. Pero el reglamento interno de trabajo tiene unos elementos fundamentales. Todo es muy importante del reglamento interno, pero para relacionarlo con seguridad y salud en el trabajo, tenemos que tener en cuenta que es muy importante las jornadas de trabajo que tiene la empresa, que es muy importante el tema de quienes hacen parte o quienes representan al empleador, ¿sí? O sea, esa parte administrativa de las empresas, ¿cómo se constituye? ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar, por ejemplo, de accidentes de trabajo bajo órdenes del empleador, el empleador se interpreta por quien sea el empleador o sus representantes. ¿Y eso dónde lo encontramos? En el reglamento interno de trabajo. Y una parte que tenemos que decir que es fundamental es la parte sancionatoria, ¿sí? Digamos, más que sancionatoria, digámoslo, del debido proceso. ¿Y qué se refiere al debido proceso? Es decir, cuando yo voy a ejercer esa potestad que no se pierde ni con la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Es de hacer un proceso disciplinario, ¿sí? Y cuando el trabajador incumple, ¿yo qué instrumento tengo que tener en cuenta? ¿El contrato de trabajo? Sí, pero si no hay reglamento interno, no hay cómo realizar el procedimiento. Entonces ustedes dicen, no, pero es que para eso está el código sustantivo. El código sustantivo dice lo general, pero para que yo pueda aplicar esa norma general del código sustantivo del trabajo, tengo que tener un reglamento interno de trabajo que diga cómo aplico mi proceso disciplinario. Es decir, cómo voy a respetar el debido proceso de ese trabajador. Las reglas generales de ese debido proceso son la citación, los descargos, la garantía de que pueda tener una asistencia técnica, es decir, que puede ir con un profesional en derecho, ¿sí? Las garantías de que las sanciones van a ser acordes al reglamento interno y más que al reglamento interno, a la conducta, ¿sí? Porque si no queda muy al arbitrio del empleador, sino que esté reglamentado qué considero grave, qué considero leve. Entonces, esos tres elementos del reglamento interno son fundamentales. Pero es que a nosotros hay unas normitas específicas que nos han dicho que no está actualizado si no están esas normas. Y cuando un reglamento interno dice no está actualizado, no lo puedo aplicar. ¿Qué quiere decir eso? Que si no está incluido la ley 1010 de 2006, que es de acoso laboral, incluirlo no es copiar la ley, es decir, cómo aplico esa ley dentro de la empresa, ¿sí? No puedo aplicar el reglamento interno. Y hoy, con el decreto 1443, si no tengo incluido la de seguridad y salud en el trabajo, tampoco puedo aplicarlo, ¿sí? Entonces, no es que el trabajador acá tenga, digamos, de la mano todo lo de seguridad y salud en el trabajo. No, eso es una garantía para el trabajador, no, eso es una garantía para el empleador, porque sabemos que también concientizar al trabajador de la importancia de la seguridad y salud en el trabajo es un reto que tenemos, es un reto conjunto, ¿sí? O sea, los dos, concientizarse empleador y trabajador, pero de ustedes concientizar ha sido difícil, ¿sí? No es tan fácil, por ejemplo, decirle utilice los elementos de protección laboral, ¿sí? Y no simplemente utilícelos, capacítese, asista a las capacitaciones. La obligatoriedad de asistir a una capacitación especial puede concientizar más que la simple sanción económica que pueden tenerla de acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo. Se puede sancionar económicamente o sancionar pues con una suspensión en el trabajo. Muchas veces no nos interesa la suspensión, porque muchas veces decimos, no, es que si yo aplico el reglamento me toca suspenderlo, entonces ¿quién me cubre ese puesto? Muchas veces las sanciones en el reglamento interno, lo importante no es dejar muy claro cómo es la suspensión o cómo es la parte sancionatoria económica, sino más esa prevención, ¿sí? Y cómo tiene que asistir a unas capacitaciones especiales o qué compromisos adquiere. Es articular el Código Sustantivo de Trabajo con un buen reglamento interno de trabajo que se preocupa por la seguridad y salud en prevención, que ahí de pronto nosotros no nos han concientizado. A nosotros nos han dicho, preocúpese por cómo suspende, cómo despide, pero en un reglamento interno nos hemos preocupado por decir cómo prevenimos. No. La política, en el artículo 5, nos deja claro esa participación que deben tener los trabajadores. ¿Y a partir de qué es parte ese supuesto? De que esa política debe ser revisada por
el comité paritario, ¿sí? Esa política puede recibir recomendaciones y deben ser estudiadas por el empleador para efectos de que esto tenga una buena articulación y adicionalmente tiene que ser evaluada anualmente. La matriz legal, supremamente importante, ¿sí? La matriz legal está en el artículo 8, pero esa matriz legal tampoco tiene mucho sentido, pues si no lo articulo con el ejercicio diario laboral. Un plan de capacitación, que también está en el artículo 10 y 11, es un plan de capacitación que tiene que tener unas metas y esas metas tienen también que ser anuales. Y pues el artículo 12 no nos lo dice tan claro, pero nos lo dice, por ejemplo, hay que tener en cuenta la evaluación y la valoración de los riesgos. ¿De qué nos está hablando el artículo? De panorama de riesgos, de factores de riesgo. No nos dice el panorama, pero ustedes ya sabemos que si nosotros tenemos que tener en cuenta la identificación y la valoración de los riesgos, pues eso está articulado con el panorama de factores de riesgos. Los permisos de trabajo. Cuando nos habla de los permisos de trabajo, acá también hemos manejado el tema, muchas empresas con informalidad. Ah, no, es que el Código Sustantivo de Trabajo me dice que hay unas normas generales y que esas normas generales son suficientes. ¿Cómo así? Sí, a mí me dicen que un trabajador puede ejercer sus actividades horas extras, 12 horas semanales y que tienen que ser 2 diarias. Entonces yo con eso quedo tranquilo porque el Código Sustantivo lo dice. Pero es que el reglamento, o sea, la norma que está en el Código Sustantivo de Trabajo también dice que tiene que tener permiso del ministerio, que tiene que estar, eso tiene que constar con esa parte de esa autoridad administrativa. Pero tiene una razón de ser. Si una empresa requiere horas extras, tiene que estar justificado porque las requiere. Y ustedes saben también que por eso existe una jornada de trabajo y que la OIT ha sido muy insistente en las jornadas de trabajo. ¿Por qué? Porque las condiciones del trabajador pueden verse mejoradas y pues obviamente eso también afecta a la productividad, ¿cierto? Pero más que todo, pues las condiciones de salud o lo que puede implicar largas jornadas de trabajo. Los permisos de trabajo son fundamentales, ¿sí? Es decir, que usted hoy con el decreto 1443 le están recordando la obligación de dejar sentado en el Ministerio de Trabajo la autorización para trabajos suplementarios, ¿sí? Y pues ese documento, que a veces tenemos como esa confusión, no es que esté incluido en el reglamento interno, sino que por lo general lo tenemos en la misma carpetica del reglamento interno adjunto a él, ¿sí? Y eso es importante, que lo tengamos como en un solo paquete para que quede muy organizado frente a la parte laboral. Entonces, si ustedes ven implícitamente el decreto 1443, ¿qué ha hecho? Recordarnos obligaciones que teníamos, ¿sí? Lo que pasa es que ya nos está diciendo, si no las tiene, ¿qué pasa? Plan de emergencias, súper importante. Y nos dice que en el plan de emergencias debe también participar los trabajadores, ¿sí? Y que deben conocerlos. Y les recuerdo que la mayoría de los documentos que he dicho hasta acá tienen que estar a disposición de cualquier trabajador. ¿Se acuerdan que antes nos pedían algo de seguridad y salud en el trabajo? Pues de salud y ocupación, entonces decían, ah, no, eso es reserva, eso es una potestad del coordinador del programa de salud ocupacional. Y ya no podemos decir eso, porque la norma fue muy cuidadosa en decirnos todos los documentos que tenemos que tener a disposición de todos. Y de todos no es únicamente del comité paritario, ¿sí? Lo que pasa es que ahorita sí vemos que están como muy activos pidiendo documentos, ¿cierto? Andan muy activos y eso es bueno, ¿sí? Pero también cualquier trabajador puede hacer la petición con una anotación, una recomendación. Miren que la norma dice cuáles son los documentos para que no haya un desgaste, porque también se va a convertir como en una entidad pública, pues derechos de petición, tengan esa documentación, si tienen página web visible, en su página web pues para el acceso a los trabajadores, pues acceso interno de la empresa, ¿sí? Si manejan pues por ejemplo plataforma interna, ¿sí? En la electrónica, hoy gracias a Dios las TIC nos permite manejar como esa información, tengan un acceso a esa información electrónica, es más sencillo, si ya sabemos que lo tenemos que tener, lo vamos implementando de forma electrónica y eso nos va facilitando como la actividad. También las evaluaciones de ambientes de trabajo y la relación de actividades de alto riesgo. Desde la 1562 se insiste mucho en el tema de actividades de alto riesgo, ¿sí? En ese tema recuerden que el decreto 723
o para los que de pronto no han tenido la oportunidad de mirarlo, el decreto 723, cuando habla de los trabajadores independientes, dejó claro que las actividades riesgosas son las que son del riesgo 4 y 5, ¿sí? Entonces, el decreto 723, que lo retomo acá, aunque nos habla específicamente de los independientes, nos definió un concepto general, y fue lo que nos trajo la 1562 sobre qué es una actividad riesgosa. Entonces ya sabemos que son los riesgos 4 y 5. Entonces acá, para que hagan la relación de actividad, ya saben que se refieren a esas. El decreto 1443 no hace ninguna relación de cuáles son, porque como ya estaba reglamentado anteriormente, pues simplemente hay que articularlos. Acá es donde hay que mirar que usted con el decreto 1443 hace un ejercicio, y es que usted coge la norma actual y se devuelve a saber qué le aplica. Entonces un consejo es que dentro de sus empresas cojan el decreto y miren en cada uno de los puntos qué norma anterior le aplica para que ustedes puedan ir articulando cada uno de los temas de planeación, de políticas, de evaluación. Y las estadísticas sobre novedades y accidentes, pues que esto se articula con lo que les decía, que después del panorama, de hacer una revisión, la evaluación inicial, hay 2 años para que esto quede en las empresas, desde la implementación, quede muy claro cuáles son las novedades y los accidentes de trabajo que tiene reportada la empresa. La transición para la implementación, tenemos que pues esto se ha hecho de manera progresiva. Menos de 10 trabajadores, 18 meses de la publicación del decreto, que fue 31 de julio del 2014, de 10 a 200 trabajadores, 24 meses, y de 201 trabajadores en adelante, 30 meses. Ojo con esta parte. Ah, no, todavía nos falta mucho tiempo. Ojo, es que es para salir en escena, ¿sí? Es decir, que para salir en escena hay que tener muchas cosas. Ya tenemos que estar trabajando en la implementación. Nos va a coger la tarde si no empezamos. Esto hay que hacerlo ya. Y con la implementación hay otra pregunta que también surge mucho. Ah, ¿y qué apoyo se va a tener para las pequeñas y medianas empresas para la implementación? Es una pregunta interesante porque en otros países, pues sí vemos que las obligaciones de las empresas dependen de su capacidad y las pymes tienen apoyo del gobierno, ¿sí? Digamos que en Colombia no está planteado de esa forma y las obligaciones de seguridad, salud y trabajo son para todo el mundo, ¿sí? Sabemos que, pero también tiene una justificación interesante. Nosotros tenemos un principio constitucional, la Constitución nos habla de la igualdad. Entonces, si se exigiera más seguridad en las grandes empresas, ¿sí?, estaríamos diciendo que los trabajadores que trabajan en grandes empresas tienen derecho a más seguridad y salud en el trabajo. Entonces, los principios constitucionales nuestros no permiten hacer una graduación de que se exigen seguridad y salud en el trabajo. Y eso no es malo. Lo que pasa es que nosotros tenemos también que aprovechar mucho es la asesoría y la asistencia técnica que debe brindar la ARL, con los límites que trae la norma que ahorita vamos a revisar. Vamos a hablar de la matriz legal, ¿sí? La matriz legal que nos preocupa tanto, la matriz legal es fácil, ¿sí? Lo que pasa es que acá tenemos que tener en cuenta lo primero, ¿de dónde me saco yo todas esas partes normativas? ¿Sí? Porque es que el decreto me dice que la matriz legal tiene que contemplar todas las normas vigentes en Colombia que me aplican. Bueno, hoy las TIC, mejor dicho, súper buena. La tecnología nos ha facilitado mucho esa búsqueda. Entonces, primero tenemos que decir que nosotros podemos buscar, un buscador general, pero hay buscadores específicos. Nuestros proveedores, por ejemplo, nos pueden ayudar revisando sus páginas web frente a las normas técnicas, ¿sí? Frente a la normatividad específica, ubicando de pronto páginas gratuitas que tengan del sector específico normatividad. Y de las normas generales sí les tengo una recomendación concreta. Es que cuando ustedes vayan a revisar una norma general, cuando estoy hablando de una norma general me estoy refiriendo a leyes, decretos, ¿sí?, resoluciones, vayan directamente a la fuente. Por ejemplo, si ustedes van a ir a revisar leyes y decretos, les aconsejo que miren la página del Senado, de la Secretaría del Senado. O hay una que también se mantiene muy actualizada y es muy buena, es la página de la Alcaldía de Bogotá. Si van a mirar una resolución, si es del Ministerio de Trabajo, buscarla en el Ministerio de Trabajo, si es del Ministerio de Salud, en el Ministerio de Salud. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta
que yo sé que eso es, o sea, yo sé que más de uno está pensando, no es que en Colombia uno se acuesta y se levanta con una norma, eso es verdad, ¿cierto? Ah, no, es que en Colombia hoy una norma está vigente y mañana no se sabe, también es verdad, o sea, hay que mantenerse pendiente. Pero, por ejemplo, la de la Alcaldía de Bogotá te trae las actualizaciones y te trae que está derogados porque otra norma lo reemplazó, declarado inexequible porque la Corte Constitucional lo revisó. Entonces, ese es un consejo muy importante, busquen en esas fuentes para que tengan normas actualizadas, eso es fundamental, ¿sí? Bueno, entonces, cuando vamos a hablar de la matriz legal, la definición es muy bonita del decreto, pero no nos podemos quedar con ella. Hay que ir un poquito más como lo trae las 18.001. Vamos a mirar por qué. Es la compilación de los requisitos normativos exigidos a la empresa, acorde con las actividades propias inherentes a su actividad productiva, las cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones. Es decir, todos los días hay que revisar, ¿cierto? Ya no tampoco, pero sí hay que revisar de forma muy constante, casi. ¿Por qué digo que la definición es bonita, pero que no nos podemos quedar con la definición? Miren que las 18.001 nos dice, ojo, no es únicamente las normas expedidas por sus órganos competentes, como el legislativo, el ejecutivo que ahorita hablábamos, sino que también revisen las políticas de la empresa, ¿sí? Revisen las normas que ustedes tengan de pronto en aplicación con convenios bilaterales, eso quiere decir si tenemos convenios con empresas multinacionales, o sea, esto es una articulación, no solamente esas normas, por eso ahorita les habla de normas generales, las generales están acá, las específicas del sector productivo están acá, pero hay unas específicas que dependen de nuestra actividad económica, ¿sí? y de las alianzas que tengamos. Si la empresa tiene una política específica en temas laborales, hay que articularlos con la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Si tenemos un convenio multinacional y ese convenio trae algo distinto a lo que está en nuestra legislación, hay que incluirlo y hay que hacerle seguimiento. Entonces, a veces la matriz se va volviendo más compleja, pero lo importante es que por lo menos manejemos la básica. ¿Qué es una matriz? Es un conjunto de datos, ¿sí? Que se cruzan entre sí. Entonces, uno por lo general lo coloca vertical y horizontal. Tenemos de forma vertical lo que son las normas y horizontal todo aquello que hay que mirar de ella. Y en la matriz legal pues se está hablando de normas de carácter obligatorio que nos aplican o porque tenemos que tener en cuenta que están consagradas por nuestro gobierno nacional, ¿sí? O porque nuestra empresa las aplica como tal. Acuérdense que cuando nosotros tenemos normas propias, esas normas se convierten en una obligación porque hacen parte de la relación laboral. O sea, hace parte de esa voluntad de que se vuelvan obligatorias. Campos sugeridos para la matriz. Bueno, entonces uno lo primero que tiene que tener en cuenta en la matriz es el tipo de riesgo, el factor de riesgo, el tipo de norma, la norma jurídica o el artículo que voy a aplicar, quién expide esa norma, la descripción de la norma o del artículo, porque es que a mí muchas veces no me interesa toda la norma, sino un artículo que me aplica a mi empresa. La integración, es decir, específicamente con qué del decreto 1443 se tiene que ver esa norma. Los responsables y el proceso área. Una cosa es que haya un responsable, otra cosa es que haga parte de un proceso de una área específica. De esto, de los elementos básicos, miremos que primero tenemos que tener claro que es un riesgo, ¿sí? Y uno podría decir de forma simple que el riesgo es la probabilidad que ocurra un accidente o una enfermedad laboral a una persona que ejecuta una actividad. Entonces, un riesgo físico, pero es que ese riesgo físico puede tener un factor de riesgo y ese factor de riesgo se constituye en el elemento que está o puede presentarse durante la realización de la actividad, el cual afecta negativamente la salud y la seguridad de las personas, convirtiendo la probabilidad en una amenaza capaz de causar accidentes y enfermedades, que ahorita con el doctor Iván van a ver un ejercicio bien interesante. Acá el ejemplo clásico, la caída, riesgo físico, factor de riesgo, la caída. Entonces, sabemos que hay muchos riesgos, riesgo físico, el riesgo biológico, el riesgo químico, y pues acá simplemente quisiera como hacer una anotación, cada vez esos riesgos se van haciendo más importantes y algunos van cogiendo más fuerza.
Por ejemplo, en los riesgos químicos, hoy nos ha llamado por ejemplo, la atención el tema de la asbestosis. A nivel internacional, el asbesto, pues como tal, está prohibido incluso en Europa, y en Colombia es simplemente restringido. Y hoy no es simplemente la asbestosis, es el cáncer de mesotelioma, ¿cierto? Ese cáncer que ya se ha demostrado en otros países después de 30 años que es del origen, el origen es el laboral. Y en Colombia apenas están empezando unos casos muy interesantes que hay que poner cuidado. Entonces, ojo, porque así en Colombia hayan restricciones, por ejemplo, del uso de sustancias químicas, tenemos que tener en cuenta que si a nivel internacional y nosotros estamos cumpliendo con un sistema de garantía de calidad, tenemos que pensar no simplemente en restringirlos, sino en eliminarlos, ¿sí? Porque ya no hablamos únicamente de exigencias nacionales, sino de exigencias internacionales. Nosotros vamos a competir a nivel internacional. Muchas de las empresas que están sentadas acá están pensando en cómo internacionalizarse, ¿cierto? Y de todos estos riesgos como el ergonómico, psicosocial, mecánico y ambiental, las normas en los últimos años también han insistido mucho en el riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial tiene todo un componente jurídico, la resolución 2346, esa resolución nos habla de ese riesgo psicosocial, y en el riesgo psicosocial tenemos que tener en cuenta que obviamente hay unos factores que no son propios del trabajo, porque pues el riesgo psicosocial tiene un componente personal, un componente extralaboral, pero que cada vez más se ha logrado demostrar que si una persona puede estar sujeta a ese riesgo producido por el comportamiento del hombre, y pues puede ser por la sobrecarga de trabajo, por la falta de organización dentro de la estructura de la empresa, por las presiones, que no tiene que ver necesariamente con un acoso laboral. Una cosa es que yo tenga un estrés ocupacional, me ocasionen las enfermedades, otra cosa es que me estén acosando, es decir, hay un bien jurídico que no se está protegiendo, que es mi dignidad, mi integridad. No todo riesgo psicosocial es un acoso laboral, que también nos da mucho miedo hoy con el acoso laboral, no, pero sí pueden haber riesgos psicosociales, no necesariamente acoso laboral en nuestras empresas, pero sí muchos riesgos psicosociales. Y también sabemos que la forma en que se está moviendo el mundo hoy nos lleva a eso, entonces hay que ponerle mucho cuidado a ese riesgo psicosocial y en la matriz legal incluirlo muy bien, porque todas las empresas prácticamente tienen el riesgo, no todas las empresas tienen el riesgo psicosocial, ¿cierto? Y en las normas se le ha insistido mucho. Vamos a mirar con un ejemplo la matriz legal, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo. Primero identificamos la norma, entonces la ley 10 de 2006. Se las voy a mostrar acá el ejercicio así plano y ahorita se los muestro en una matriz cómo quedaría. Entonces, el tipo de riesgo, por eso sea la introducción con el riesgo psicosocial, es psicosocial. Repito, el género es el riesgo psicosocial, la especie es el acoso laboral, es solamente uno de los riesgos psicosociales. El factor de riesgo, las relaciones personales, con la anotación que el acoso laboral no únicamente sea de superior a inferior, sino de inferior a superior y entre iguales, ¿sí? Entre compañeros. Tipo de norma, la ley. Norma jurídica, ley 1010 de 2006. Artículo, todos. Esta norma es general. Esta norma nos aplica a todos. Tenemos que fijarnos qué es el acoso, cuáles son las conductas atenuantes, cuáles son las agravantes, cuáles son las acciones que hace el empleador, cuál es el proceso que se debe llevar, quién es el competente para conocer el comité de convivencia. El origen de la norma, ¿quién los pide? El Congreso de la República, que en este caso lo traduzco, pues lo que dije ahorita lo traigo ya específicamente, ese es el poder legislativo, que es nuestro constituyente secundario, al que le dimos nosotros la potestad de crear esas normas. Descripción de la norma, entonces dice, por medio de la cual se toman medidas para prevenir, corregir y evitar el acoso laboral. Descripción del artículo, entonces acá ya es lo que es definir, prevenir y corregir. Integración, lo voy a integrar al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y lo voy a hacer en el programa de inducción. Desde la inducción que debo realizar de acuerdo al decreto 1443, voy a explicarle al trabajador que no puede incurrir en conductas de acoso laboral porque el ambiente de trabajo es muy importante para la empresa. Acá, por ejemplo, yo articulo esto no únicamente desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino que trabajo, por ejemplo, con la parte de gestión humana, ¿sí? Con bienestar de la empresa. Entonces, responsables, gerencia de recursos humanos, por lo general es pues como la llamemos, talento humano, ¿sí? Proceso área, recursos humanos.
Ese es un ejercicio. ¿Cómo ubicarlo en la matriz? Vamos a mirar ese ejercicio. Mire cómo yo hago la matriz. Coloco el tipo, psicosocial, factor relaciones laborales, tipo ley, número 1010, año 2006, artículos todos, origen Congreso de la República. Descripción de la norma por medio de la cual se adoptan las medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Descripción del artículo, coloco el primero, proteger al trabajador en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten en el mismo ambiente laboral y un buen ambiente de la empresa. Integración, sistema de gestión, programa de bienestar, programa de inducción, reinducción y plan de capacitación. Acá me detengo. En la integración, mire cuántos ítems tiene del decreto 1443, ¿sí? ¿Cuántos ítems tiene? No es simplemente que yo cojo una partecita que sea la planeación, no, tengo que articular con cada una de las partes que me trae el decreto 1443. Mire que esto va desde la inducción hasta el plan de capacitación, que están en ítems diferentes en el decreto 1443. Responsable, gerencia de recursos humanos, proceso recursos humanos. Otro asunto que no está incluido en esta matriz como tal, pero que tengo que tener en cuenta es, ojo, ¿a quién aplica? Esta norma específicamente, el sistema de gestión de seguridad y salud aplica a todos los que vimos, pero el acoso laboral solo aplica en relaciones laborales. Vamos a esta parte del decreto 472 de 2015 que nos preocupa. Varias cositas para mirar, mire. Realmente cuando se crean los inspectores de trabajo, ¿sí? En seguridad y salud en el trabajo, el ministerio lo primero que hace es capacitarlos. ¿Y los capacita para qué? Para que sean personas idóneas en el conocimiento de la seguridad y salud en el trabajo. Como todas las entidades públicas, una de las problemáticas que tenemos en la aplicación de la norma es específicamente pues, que el personal realmente sea idóneo. ¿Listo? Cuando el personal es idóneo, pues tendrá mayores garantías la aplicación de cualquier normatividad. Les iba a mostrar algo, pero acá lo vamos mirando. Entonces, el decreto 472 nos hace una especificación y nos dice, mire, primero, el ministerio tiene dos funciones frente a la parte sancionatoria. Podrá, mire que es potestativo, a las empresas establecerles planes de mejoramiento, ¿sí? Pero pues obviamente su función principal va a ser sancionar cuando hay un incumplimiento. Y cuando nos habla de un incumplimiento nos habla específicamente de la ley 1562 y nos dice, mire, las sanciones ahí sí van a ser dependiendo del número de trabajadores. Entonces nos dice, micro, pequeña, mediana y gran empresa. Entonces, obviamente nos tiene en cuenta lo que normativamente está regulado al respecto. Yo sé que más de uno puede estar allá pensando, ¿son compatibles planes de mejoramiento y sanciones? Es decir, yo empresa me quedo tranquilo si tengo un plan de mejoramiento para que no me sancione el ministerio. No, la norma dice claramente que puede existir plan de mejoramiento y sanción, ¿sí? El plan de mejoramiento, miremoslo más para nosotros. ¿Qué tanto interés tendrá el ministerio ponernos planes de mejoramiento? ¿Sí? Miremoslo más como preventivo para nosotros. O sea, no esperemos que el ministerio no lo ponga porque no, necesariamente no lo va a poner. Y pues ustedes saben que como esto atiende a aumentar la actividad y solamente tenemos 6 inspectores de trabajo en seguridad y salud en el trabajo que acaban de terminar su especialización, ¿sí? Entonces sabemos que va a ser más coercitiva la situación. Entonces no lleguemos allá, tengamos el plan de mejoramiento, tomemos las medidas, evitemos, tengamos esos 2 artículos, porque son 2 artículos, 3 y 30, muy importantes dentro de nuestra empresa y evitémoslos. Miremos que también con eso estamos mostrando que sí estamos preocupados por el bienestar de los trabajadores. De interés, les traigo unas cositas que me parecen importantes compartir con ustedes, como de actualidad. Primero, el decreto 055-2015, ojo, dice muy claro que los estudiantes en práctica tienen que estar afiliados a ARL, ¿sí? O sea, pero estamos hablando no simplemente de aquel con que tengo el contrato de aprendizaje, eso es clarísimo, ¿cierto?
Cuando está en la etapa práctica tiene que tener ARL, eso no es problema, sino que estamos hablando que muchos programas de educación superior, por ejemplo, tienen incluidas prácticas tempranas, ¿sí? Esas personas tienen que tener ARL. Esa norma ya establece que es una obligación de las universidades, es decir, que la obligación de ustedes es exigirla. Y acá pasa algo, y acá pues como docente voy a decir algo que es en contra mía, ¿sí? Pero lo voy a decir, pilas cuando nos dicen, es que tengo un grupo y quieren ir a conocer la empresa, puedo traerlo. Entonces yo ya empecé a decir, no los puedo llevar a todos. ¿Quiénes están en consultorio jurídico? Porque por ejemplo en derecho, los que están en consultorio jurídico tienen ARL, pero los otros no, porque esa es la única práctica que tiene realmente el estudiante de derecho. No puedo llevarlos. ¿Por qué? Porque usted empresa no me los debe recibir si no tienen ARL. Eso es una práctica que yo los lleve a un ejercicio. Así ustedes tengan todas las medidas adaptadas de seguridad y salud en el trabajo, pero ojo, tengan mucho cuidado con eso. No, es que viene a practicar muy querido, no. Si va a practicar tiene que tener ARL. Les invito a que se lean muy bien el decreto, porque el decreto es muy repetitivo en cositas, pero lo tenemos que conocer, no es así como súper profundo, sino que más profundo fueron los análisis que hizo el ministerio después a las universidades cuando les dijo que tenían que cumplir con esto. El concepto 2015 23 100 25 53 01 2015, acceso a la historia clínica ocupacional. Esa consulta es muy interesante porque se inducía al ministerio a decirle que hoy con la seguridad y salud en el trabajo se necesitaba equipos de seguridad y salud en el trabajo, entonces que todos debían acceder a la historia clínica ocupacional. El ministerio dijo, el concepto de equipo no existe en la norma. Seguimos con la reserva de la historia clínica ocupacional, y para que otros profesionales accedan a la historia clínica tiene que existir el consentimiento informado del trabajador. Y ojo con el consentimiento informado, es formado e informado. Lo que pasa es que en las normas últimamente le hemos quitado lo formado. No es simplemente que nosotros por la subordinación le demos como una obligación de que tiene que darlo. Mucho ojo cómo manejamos ese consentimiento informado. El concepto 180244-2015. Este tema, ojo con esto, traslado del recurso humano por parte de las ARLs. Voy a ponerlo con el ejemplo clásico. No, es que evaluar el riesgo psicosocial es muy costoso. Psicóloga con licencia en seguridad y salud en el trabajo. No, es que la ARL muy quería, me dijo que me lo prestaba, ¿cierto? Ley 1562 y demás normas afines, especialmente la 1562, prohibió el traslado, ese traslado de recurso humano, ¿sí? Si lo ofrecen, usted dice, no es problema que me lo está ofreciendo. Si lo sancionan, que lo sancionen a ellos. Si yo también lo recibo, también puedo ser sancionada, porque es una obligación mía, ¿sí? Entonces, ojo, el traslado está expresamente prohibido, ¿sí? Eso es una obligación del empleador y puede obtener una consecuencia como tal. La circular 543 de 2015, oferta de servicios de medicina y seguridad y salud en el trabajo. Vamos a lo mismo. Esta nos deja muy claro que las personas tienen que ser idóneas, tienen que ser profesionales universitarios para las pruebas de audiometría, ¿sí? Para las pruebas psicológicas y otras afines como tal, fisioterapeutas. Entonces, acá la norma nos dice que esto no es nuevo, pero que ya sí va a empezar a ejercer un control la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, ¿sí? Para tales efectos. Y esto dijo, a partir del 1 de febrero de 2015 vamos a empezar a supervisar esta parte. Y ojo, porque tienen que ser profesionales universitarios idóneos para esa tarea específica, con licencia en salud ocupacional para esa actividad específica de acuerdo a la expedición de esa licencia, y tienen que estar inscritos en la Secretaría Seccional. Esta parte todavía nos estamos por ahí como haciendo, o sea, mirando, no, todavía no, recuerden que ya esto es una directriz seccional en Antioquia y pues eso sería sujeto también a todas las sanciones correspondientes, y lo ideal también es que si necesitamos profesionales idóneos sean ellos los que hagan esas evaluaciones. Es que esto tiene una razón de ser, es que realmente sean las personas competentes quienes ejerzan esas funciones. El pago de incapacidad superior a 180 días, este concepto del ministerio
Ojo con las incapacidades. No nos preocupa, o sea, la estabilidad laboral reforzada es un tema que sería una charla completa, el tema de las personas con discapacidad en los entornos laborales. Esto hay que tenerlo con mucho cuidado, ¿sí? ¿Con qué cuidado? No entender que todo es una estabilidad laboral reforzada, no entender que todo es una responsabilidad del empleador, sino nosotros cómo apoyamos al trabajador. En el caso de las incapacidades, que se tramiten oportunamente en las EPS desde el día 120, como lo trajo el decreto antitrámite. Es que ya el 029 lo trajo desde el 2012, ¿sí? Desde el día 120 hay patologías que no son irreversibles, que pueden tener el diagnóstico pues, que dice favorable de rehabilitación, y favorable pues muchas veces no tiene nada, pero que tenga ese concepto, ¿cierto? Entonces que se gestione oportunamente, que la AFP pague, porque a veces la AFP coloca al trabajador en una situación con la EPS. Con las ARLs no pasa tanto, con las ARLs digamos que el manejo es un poquito más tranquilo desde que se reconozca el accidente o la enfermedad, si no, también empezamos ahí con otras discusiones. Entonces el acompañamiento que hay que hacer. Acá sí pues me parece que fue un concepto muy racional. El Ministerio de Salud dice, el médico ocupacional debe suministrar el código de la enfermedad, porque eso es necesario para el reporte de la enfermedad. Entonces, acá pueden tener pues una justificación cuando lo pidan y le digan que no lo dan. No, mire que el ministerio ha dicho que toda regla tiene su excepción y esta es una excepción. Yo tengo que reportar el código de la enfermedad laboral y tiene una razón de ser. No se viola el derecho a la intimidad porque es que la enfermedad fue adquirida en razón del trabajo, y se supone que si yo tengo un sistema de gestión de seguridad y salud, le he hecho seguimientos y tengo conocimiento de ello. Y tengo conocimiento de ello a través de ese médico ocupacional que es el que me presta el servicio dentro de la empresa, a través de una EPS o de forma particular, como lo establece la resolución 1918. Muchas gracias.